Hola, muy buenas tardes. Yo soy Patricia Arcila de la Federación ONG de Caldas. Estamos muy contentos de nuevo de tenerlos en este espacio el cual se ha generado en el convenio entre la Federación ONG de Caldas y Corpo Caldas. Estamos en un proceso de formulación de proyectos para todo el territorio caldense. Entonces les agradecemos mucho su participación. Sabemos que están muy ocupados y sabemos que hemos tenido jornadas muy extensas, pero bueno, estamos acá para generar un sentir entre todos nosotros. Entonces, bueno, de nuevo muy agradecidos. Tenemos acá a David Páez, que él es nuestro formador que nos está acompañando dentro de este laboratorio. Como siempre les hago la claridad, estos espacios son grabados para poderlos publicar, para compartirles la información a ustedes y para que el resto de las organizaciones también puedan acceder a esta información. Si tienen dudas, si tienen preguntas, el chat está abierto, o también ustedes tienen los números de la Federación ONG de Caldas para estar muy pendientes y muy atentos a todas las cuestiones que ustedes tienen el día de hoy. Muchísimas gracias y los dejo entonces con David, que nos va a estar acompañando en el espacio del día de hoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Quería confirmar primero. Sí, David, te Sí, lo escuchamos. escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, un gran saludo para todos y cada uno de los presentes por darnos este espacio y esta continuidad. Estamos dando unos minuticos mientras llegan más personas. Hemos tenido algunos cambios de horario. Eh, Considerábamos que de repente a las 2 de la tarde, por ser hora laboral, a algunos les quedaba un poco más, digamos, dispendioso poder conectarse. Sin embargo, al ver la presencia el día de hoy y los días anteriores, que fue efectivamente a las 2, pues vemos que a las 2 de la tarde como que sí nos acomodaba. En estos momentos estamos 11 personas conectadas, junto con nosotros dos como coordinadores. Igual cada una de las presencias es sumamente importante y no podemos parar, hay que darle continuidad al proceso. Sin embargo, sí es, digamos, importante procurar el grueso de la participación como veníamos en las sesiones anteriores. Esta ya es la tercera sesión, contando la primera presencial, donde hubo alrededor de 50 personas. El jueves anterior también nos reunimos alrededor de 45 personas por este medio y digamos que una asistencia muy nutrida, además para estas tecnologías. Y bueno, hoy vamos sumando 11 y esperemos que otros compañeros logremos conectarnos. Primero que todo, saludarlos, agradecerles nuevamente pues el espacio y darnos como el compromiso que nos merecemos para poder, digamos, llevar a buen término este propósito de la co-construcción colectiva de estas iniciativas de proyectos ambientales, o como bien aclarábamos o precisábamos en la sesión anterior, proyectos de índole biocultural, que es el caso, ¿cierto? No sé si hacemos un saludito breve para reconocernos ahí las voces, quiénes estamos. De repente ya algunos nos vamos reconociendo con las sesiones anteriores. Si hay alguien que no ha estado en las dos sesiones anteriores, por favor manifestarlo. Es muy importante para ponerlo en contexto, para empalmarlo y que de repente no se nos vayan a percolar ideas por allí. Entonces, bueno, saludarlos y doy paso a un breve saludo que podamos realizarnos, y quien no haya hecho la presentación en las sesiones anteriores, pues aprovechar este momento. Entonces vamos por acá en orden para agilizar un poco. El compañero Denis Alberto Trujillo, buen día. Muy buenas tardes, grupo, pues encantado y atento pues a fortalecer este proceso. Muchas gracias. Gracias a ti, Denis. Vamos con Gonzalo Buitrago, buen día. Gonzalo Buitrago, ¿se encuentra por allí? Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gonzalo, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, pero no es Gonzalo, es Pablo. Ah, ya, ¿Qué perfecto. pasa? Fabio, qué pena, Profe, me aparece. Vale. De es pronto que en el nombre, utilizo, en el etiquetado que pusiste, o estás en un equipo de otra persona, aparece sí, Gonzalo Buitrago. estoy en equipo de otra persona, pero pues bien, aquí estoy Perfecto, Fabio. con Muchas gracias actitud. por la presencia, mi hermano. Bueno, señor. Jair Vargas y James Sánchez. Hay bandas de la Federación y ONG de Caldas, un gusto saludarles.
Jair Vargas se encuentra por acá. Sí, nos respondió. Jair Vargas de la Federación de Voleibol de Caldas. Ah, ya. Se escucha bien lejos el volumen, pero ahí logró ya escucharlo. Muchas gracias, Jair, bienvenido. Compañero James, buena tarde. Buena tarde a todos y todas. Qué bien, David, que nos estás compartiendo todo ese proceso pues, de formación acerca de el laboratorio territorial. Entonces estamos aquí pues prestos a seguir fortaleciendo este proceso de cualificación. Perfecto, profe James, muchas gracias siempre por la presencia. Compañero Julián Grisales. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Grisales Gallego y pertenezco a la red ambiental de Caldas y a la veeduría ambiental Paucura del municipio de Pácora Caldas, y he podido participar casi en todas estas reuniones de la ONG y del laboratorio. La verdad me han parecido muy interesantes para fortalecer nuestro trabajo en los territorios. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Perfecto, Julián, muchísimas gracias, mi hermano. Buen día. Por acá atentos a compañera María Betsabe. Sí, buenas tardes. Desde Victoria Caldas, pues recibí el enlace y pues como parte de un proyecto de biodiversidad que tenemos a nivel particular, entonces pues estoy conectada, pero pues un poquito con limitaciones de tiempo, porque pues estoy viajando entre Bogotá y Victoria. Entonces, pues ahí estoy escuchándolos y muchas gracias. Perfecto, María Betsabe, agradecemos allí el esfuerzo. ¿Ya has estado en las sesiones anteriores, María? No, pero Vale, pues perfecto. bien, No hay gracias. lío, no hay lío. Podemos empalmarte rápidamente y sobre todo de Victoria también han venido participando algunos compañeros que seguramente van a poder allí como ampliarte el contexto. La compañera Sara, no sé si la conozcas, la compañera Sara de allí de Victoria ha estado atenta a las sesiones anteriores, entonces a través de ella también nos podemos empalmar. Muchas gracias. Sí, estaré pendiente. Vale, perfecto. Vamos con Pácora, participación. Paco, la participación nos está escribiendo en el chat que nos quedamos sin sonido. Buenas tardes. No, ya lo Ya tengo me por volví a aquí. conectar. Ya me volví a reconectar. No sé si me escuchan. Perfectamente, sí, señor. Bueno, gracias. Sí, Fabio Restrepo Pinzón de Pácora Caldas. Listo, señor Fabio, muchísimas gracias nuevamente acá reencontrándonos. Veeduría ambiental. Buenas tardes, desde Victoria Caldas, Veeduría Ambiental de Guardianes de MI Bellavista. Vale, muchas gracias. Buena tarde, bienvenidas. Y por último, Veeduría Protección. Buenas tardes, María Cielo Román, Veeduría Protección del Agua, Neira Caldas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted nuevamente por reencontrarnos. Bueno, somos quienes estamos presentes. Por favor, allí si vemos, y ahí pido el favor a la moderadora, si vemos que ingresamos nuevas personas al chat, darle espaciecito para que se presenten. Es importante, como también es como un autocuidado entre nosotros a través de estos medios virtuales, saber quiénes estamos hablando, quiénes estamos escuchando. Entonces es muy importante esa presentación. Bueno. Agradecerles. Vamos hoy a hacer una sesión de avance sobre las tareas que venimos adelantando. Hoy va a ser, digamos, una sesión un poco más corta, más concisa. Vamos a estar hasta las 7 de la noche, en vista pues de que algunos han manifestado algunas premuras de tiempo y también pues por la hora, ¿cierto? Antes un sondeo general. Podemos contestar con sí o no. A las personas que estamos aquí reunidas, nos queda más fácil seguirnos reuniendo a las 2 de la tarde. ¿Es mejor a las 2? De acuerdo. Vale. De acuerdo. Vale. Bueno, vale, perfecto. Allí por las participaciones, eso nos da también como nos ayuda mucho desde lo logístico, porque
La habíamos puesto hoy a las 5:30 pensando en los horarios laborales, pero puede ser muy tarde para algunas personas que viven lejos o bueno, entonces siento que de acá en adelante, y coincidíamos con la compañera coordinadora, que de acá en adelante entonces seguiremos encontrándonos tanto virtual como presencialmente a las 2 de la tarde, ¿vale? Eso como por David, un una lado. cosita. Qué Sí, pena, claro. antes de continuar, pues les quiero hacer como en serio la invitación para que nos encontremos en el espacio que tenemos este jueves a las 2 de la tarde de forma presencial. Si pueden asistir, si nos pueden acompañar, o si de pronto tienen problemas, nos escriben al grupo al número de WhatsApp de la Federación para ver cómo intentamos como gestionar otras cosas, pero sí nos gustaría tener de verdad a personas y agentes del territorio participando en este espacio. Acá les dejo como en la pantalla el evento, el encuentro que tenemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Ya es eso, muchas gracias. Perfecto, Patricia, claro que sí, muchas gracias. Hacer hincapié en este encuentro, todos los encuentros son importantes, pero quienes estuvimos en ese primero presencial sabemos de lo significativo y lo nutritivo que es cuerpo a cuerpo, en vivo y en directo. Entonces, hagamos todo el esfuerzo para este jueves estar presencial y poder seguir avanzando. Ese jueves va a ser de 2 a 5. Ese día presencial sí estaremos 3 horas reunidos para procurar un gran avance en este propósito. Bueno, bien. ¿En qué quedamos hace 8 días? Quedamos hace 8 días que a partir del primer encuentro habíamos dilucidado algunos temas generales sobre los cuales empezamos a conversar. Hace 8 días se presentó esta conversación en donde opinábamos a favor, en contra, argumentábamos varios argumentos frente a los conceptos que íbamos a manejar. Y después de discurrir una conversa nutritiva y extensa, fuimos concluyendo y logramos casi que parir una primera tentativa de título. Y eso nos daba un marco de acción. Entonces voy a leerlo un poco como quedó. Aclarábamos pues en el encuentro anterior que no es camisa de fuerza o es última palabra, pero sí para avanzar y no devolvernos cada 8 días, hay que procurar que las decisiones que en cada sesión tomamos sean respetadas a la sesión siguiente y si merecen cambios, sean cambios muy pequeños, solo ajustes, algunos complementos, pero no cambios de esencia, no cambios de fondo, porque eso nos retrasaría el proceso. Entonces, básicamente el marco de acción conceptual que nos va a delimitar nuestras líneas o ejes temáticos quedó condensado en esta propuesta de título que se llamó Gobernanza Biocultural de los Acuatorios, Territorios y Justicia Socioambiental en clave de la adaptabilidad a la crisis climática en el departamento de Caldas. Voy a escribirlo por acá nuevamente en el chat, me lo voy a copiar y a traer acá para que lo podamos de pronto ver con más lupa, con más detalle. Ahí quedó escrito en el chat. Quedamos pendientes de hacer la ampliación de un concepto nuevo que el profesor Gonzalo Duque nos insistía pues en incluir, que es el de acuatorios. Entonces luego otro compañero hizo la llamada de atención sobre ampliar ese concepto, que me parece que merece también por lo novedoso, pues merece ser un poco más detallado ese concepto para tener como mayor cohesión entre todos alrededor de estas palabras. Gobernanza biocultural de los acuatorios, territorios y justicia socioambiental en clave de la adaptabilidad a la crisis climática en el departamento de Caldas. Entonces ahí hay unos conceptos madre grandes. Uno primero que es gobernanza, a lo cual le añadimos casi que un apellido, que es gobernanza biocultural. Y eso no fue, digamos, producto del azar o de un capricho, sino de que precisamente conversábamos de la importancia de hacer proyectos que integren el territorio y no que lo sigan abordando de manera fragmentada, como usualmente se acostumbra, en donde tenemos proyectos ambientales por un lado, proyectos culturales por el otro, con poco diálogo y con poca relación entre sí. Entonces acá optamos por generar una apuesta holística o integral en donde juntemos lo biocultural, porque en un territorio todo aquello que afecte la naturaleza afecta la cultura y viceversa.
estamos generando elementos que afecten la cultura, estamos también en detrimento de la naturaleza. Entonces hay un paradigma biocultural donde hay una mutua dependencia entre estos elementos. Acuatorios, territorios, la salvedad que hacía el profesor Gonzalo de que no habláramos solo de territorios, sino que el agua no como un elemento del territorio, sino como un territorio en sí mismo, como todo un universo dentro del agua, y pues nos acogimos teniendo en cuenta que el agua es casi que la columna vertebral, no de los conflictos ni del abordaje del proyecto, sino del territorio mismo. El agua es, digamos, por donde se empiezan a ordenar los territorios. A partir del agua, tanto la fauna, la flora, como las comunidades humanas, estamos buscando siempre ordenarnos alrededor del agua. Entonces, coincidíamos en este concepto que proponía el profesor. Justicia ambiental, en un momento estaba así, y también otros compañeros llamaban la atención de manera certera sobre la importancia de la justicia social de la mano del ambiental, ¿cierto? Cómo esas heridas del territorio se manifiestan tanto en los procesos sociales, en las culturas, en las costumbres, en las maneras en que habitamos, pero también esas heridas se manifiestan en los ríos, en la manera en que sembramos, en el paisaje, en los usos del suelo. Entonces hablamos de que estamos precisamente procurando y exigiendo una justicia socioambiental, donde encontremos caminos para comenzar a sanar esas múltiples heridas que se manifiestan en un territorio. ¿Y en clave de qué? Todo esto, o sea, queremos una gobernanza del agua y el territorio, queremos una justicia socioambiental, pero en clave de una adaptabilidad a la crisis climática. Entonces allí mencionaban un poco el tema del cambio climático. Se conversó frente a la importancia de casi que leer el contexto actual del cambio climático, en donde quizás ya cambió hace varias décadas y ahorita estamos en una emergencia o en una crisis climática global, ¿cierto? Entonces eso nos da como unos marcos de acción grandes, una gobernanza del agua, una justicia socioambiental y todo esto en procura de adaptarnos a la crisis climática, ¿cierto? Eso ya nos da no solo como un punto de partida de cuál va a ser la labor que vamos a gestar con este proyecto, sino que también es estratégico a la hora de participar en convocatorias. Convocatorias de diferente índole, que ya vamos a través de la federación, una vez tengamos formulado el proyecto, a buscar la salida para lograr la gestión y llevarlo a la acción. Entonces eso nos va a implicar un mapeo de gestión, un mapa de gestión, donde vamos a identificar diferentes convocatorias o apoyos, posibles apoyos desde cooperación internacional, desde convocatorias nacionales del Ministerio de Ambiente o del Ministerio de Educación, quizás otros ministerios que sean acordes a la propuesta, pero principalmente el Ministerio de Ambiente, pero también convocatorias locales a nivel de gobernación, a nivel de alcaldía, ¿cierto? Entonces, es estratégico porque precisamente el agua y el cambio climático es casi que uno de esos dos grandes derroteros o dos grandes pilares sobre los cuales se construyen muchas de estas convocatorias que mencionamos. Entonces, el que desde el título lo tengamos incluido, pero más allá del título, en el propósito colectivo, lo tengamos como una meta, como una misión clara, pues nos va a posibilitar también, digamos, empalmar de manera muy certera en los términos de referencia de las convocatorias que en su momento estemos participando, ¿bien? Ahora bien, cabe recordar que esta apuesta que estamos haciendo, decíamos, no va a ser una solución para ninguno de nuestros conflictos, pero va a ser una excusa para seguirnos fortaleciendo en nuestras capacidades de lucha territorial y de incidencia local, ¿sí? Ahora, en este sentido, en lo que se pretende desde la Federación de ONGs de Caldas, el nombre ya nos da una pista, es precisamente tener una incidencia a nivel regional. Aquí no estamos haciendo un proyecto para los conflictos que vive Manizales, ni un proyecto para los conflictos puntuales que vive, no sé, Marulanda o Aranzazu.
Aquí queremos hacer un proyecto que al ejecutarlo recojamos muchas necesidades que en cada uno de nuestros territorios hay, pero que a la hora de nuestra accionar tengamos incidencia a nivel Caldas, a nivel regional. Entonces, si nos vamos a ocupar de recoger las necesidades locales, pues es sumamente importante. Pecaríamos, mal haríamos pues donde no lo hiciéramos así, donde no recogiéramos las necesidades locales, los conflictos locales, las luchas locales, pero sí digamos que el compendio de todas estas informaciones nos debe generar una apuesta estratégica y de manera genérica, en donde podamos incidir en todo Caldas y aportar en la solución o en la vía de esa solución a diferentes conflictos que acarrea el departamento. A partir de la cartografía inicial hemos venido también fortaleciendo ese escaneo o esa radiografía territorial que hacemos, esa cartografía territorial que hacemos sobre la situación actual, el diagnóstico actual del territorio, pero también mencionábamos la vez pasada, y algo muy importante que me parece preciso reiterar, y es que somos nosotros quienes estamos reunidos, las organizaciones acá presentes, somos esos puentes con las necesidades del territorio, que de repente estemos siempre, ya sé que lo hacemos, pero siempre como veedores dentro de nuestra veeduría, veedores, por ejemplo, dentro de nuestro ejercicio, de que los sentires o las necesidades, por ejemplo, de Neira, sí estén siendo recogidas en alguno de los puntos del proyecto, que los sentires o necesidades de Manizales estén siendo recogidas en algún punto. Eso, digamos que es también trabajo de nosotros, además de que este proyecto a través de nosotros interlocute con las comunidades de base. Nosotros seríamos solo puentes, para que realmente no quede como algo exclusivo o excluyente, que sería peor aún, sino que la invitación que la federación ha hecho, y ustedes lo saben, es abierta, y a través de nosotros como puentes debe llegar el conocimiento de este proceso a las comunidades de base, a los campesinos, a los indígenas, a esas personas locales que están en el día a día viviendo y sintiendo su territorio. Pues es trabajo de nosotros poner a bailar este proyecto y que no se quede solo como el ejercicio de quienes tenemos cupo o quienes logramos estar. No, es tarea de todos y cada uno de nosotros de que realmente esto se ponga a andar con cuerpo y con vida, pero a través de las voces de la comunidad, ¿cierto? Entonces eso es también como algo importante, entre sesión y sesión, poder conversarlo con los vecinos, con los líderes de Junta de Acción Comunal que por una u otra razón no están acá en las sesiones, pero que sí tengan conocimiento de que es que venimos creando un proyecto con miras a una ejecución de carácter departamental. Eso es importante mencionarlo. Bueno, ahora bien, con base en el título entonces que formulamos, la idea es seguir construyendo un poco el derrotero para poder ir avanzando en la escritura principalmente. Hablábamos hace 8 días de un árbol problema que se ha venido nutriendo pues con la cartografía y con las opiniones, todos los aportes que ustedes han hecho en las sesiones anteriores. Eso digamos que lo hemos venido sistematizando y eso nos va dando otro espectro de acción para ser incluida en el texto del documento. Teniendo el título un poco y diferentes problemáticas que habíamos dilucidado, pero haciendo la salvedad que dentro de pasado mañana nos vamos a reunir presencialmente, yo les quería proponer que pasado mañana nos centremos a través de unos ejercicios más lúdicos en el árbol problema, para sacar un árbol bien bonito donde identifiquemos cuáles son los problemas centrales, porque es que hay muchos, y todos igual de importantes, pero sí debemos identificar cómo englobar una problemática central, porque por ahí decían las abuelas, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, si con un solo proyecto queremos solucionar todos los problemas, el resultado va a ser que no vamos a aportar en la solución de ninguno de ellos. Entonces, de todos los problemas que tenemos, debemos hacer un ejercicio bien bonito y lúdico de consensuar
una problemática central principal a la cual le vamos a apuntar para que nuestros esfuerzos realmente cobren fruto y logren una incidencia, al menos un aporte en camino de solución de esa problemática central. Una problemática central que recoja otras problemáticas pequeñas, se llama como un problema sombrilla, porque a partir de ese problema estamos recogiendo otro montón de problemas. Entonces, en el ejercicio de pasado mañana, lo que vamos a hacer es poder identificar tanto el problema central como las causas y los efectos, o las raíces del árbol y los frutos del árbol. Entonces, como este ejercicio se nos facilita mucho de manera didáctica y, digamos, múltiples maneras de realizarlo, entonces siento que es más oportuno aprovechar la presencialidad del jueves y ahondar en él. Entonces, por un lado, podríamos, a partir de lo que ya tenemos, espera, voy a por acá a leer cuáles serían los métodos aplicables a comunidades para divulgación de esa claridad en la conciencia ambiental. Vale, acá vamos a aprovechar el espaciecito que decíamos ahorita, que se han unido personas nuevas, como decíamos, hace parte también del autocuidado, saber quiénes hablamos y quiénes nos escuchamos. Entonces, por favor, si se puede presentar la compañera Elisenia Ramírez, creo que no estaba ahorita. Elisenia, ¿estás por allí? Compañera Doris, ¿estás por allí? Hola, buenas tardes. Elisenia presente. Vale, Elisenia, bienvenida, muchas gracias. Compañera Doris. Sí, señor, estoy aquí, David, presente. Muchas Perfecto, gracias. compañera, muchas gracias, bienvenida. Por acá me aparece ingreso de Geoestabil ONG, si se puede presentar, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Páez, ¿cómo estás, hombre? Hola, Sergio, Pues me hermano. conecté por aquí, ¿no? Pues pertenezco a, ahorita estamos pues como haciendo unos trabajos sociales en general pues en materia ambiental con algunas comunidades y pues estábamos aprovechando como para poder absorber un poco esa información que nos estás dando, hermano, y poder ser partícipes de todos los proyectos que se empiecen a ejecutar. Muchas gracias a todos por la información, no hemos estado pues constantemente, pero absorbiendo ahí lo que más pueda perdurar pues en todo este proceso. Muchas gracias. Listo, Sergio, bienvenido. Allí, de pronto importante, la compañera Patricia, hay una lista de asistencia, como el compañero Sergio apenas se articula en esta sesión, entonces es importante dejar los datos simplemente para poder tener la base de datos pues completa y hacer parte. Por Bueno, aquí yo llevo había ingresado ya en la sesión, en la segunda, pero ingresé con otro correo. No tengo esa primera, que la voy a ver, creo que ustedes la tienen grabada. Si me permiten, yo puedo acceder a ella. Si me mandan el enlace después, estaba pendiente de preguntar por ella. Claro que sí. Claro que sí, Sergio. Un favor, compañero Julián Grisales, si puedes apagar el micrófono. Solo permanece el micrófono abierto de quien vaya a hablar, por favor. Muchas gracias, Julián. Entonces sí, claro que sí, Sergio, a través de la compañera Patricia de la Federación de ONG, que es, digamos, quien está coordinando, aquí ya te envían el link, allí en el mensaje está para que llenes la información y allí te comunicarán cómo, digamos, poder visualizar las dos primeras sesiones. Muchas gracias. Vale. Entonces continuamos. Entonces, la idea es entonces en este encuentro poner a conversar un poco nuevamente el título y de ahí de ese primer título saquemos unos objetivos, digamos, tentativos, ¿sí? Donde podamos tener unos rieles o unas primeras ejes sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, digamos que de manera general se ha conversado de diferentes pues, labores que cada organización realiza, y en la sesión anterior resultaron unas ideas para esos ejes o esas líneas, y es que una línea sea de monitoreo y biodiversidad. Ahí estaríamos hablando de todo el tema de agua, flora, fauna y monitoreos comunitarios, que es algo que hemos venido identificando fuertemente dentro de las organizaciones y dentro de los procesos de lucha territorial. Y es que la información de los territorios no las estamos levantando las comunidades o no nos la están validando. Y esa información está siendo generada
por las instituciones donde muchas veces subestiman la verdadera biodiversidad que hay en el territorio a favor de X o Y proyectos, ¿cierto? Entonces ahí, desde diferentes organizaciones, hemos venido identificando la importancia en que nosotros mismos como comunidades tengamos no solo las capacidades de monitorear, sino obviamente la infraestructura para poder monitorear la biodiversidad local. Y que si, por ejemplo, las aguas de Neira están siendo contaminadas por el aguacate, pues no sea necesariamente o exclusivamente el Corpo Caldas que llegue y diga, ah, no, es que el agua está bien, sino que nosotros tengamos la capacidad instalada, académica, técnica y física para decir, no, es que el agua, hicimos unos análisis físico-químicos del agua y los resultados son estos y con base en esta información estamos diciendo que el agua está contaminada, ¿sí? Ese tipo de ejercicios nos va a generar, digamos, una oportunidad muy bella de tener una fuerza comunitaria al estudiar nuestros territorios. Entonces se plantea como una posible línea temática a trabajar el tema de monitoreos y biodiversidad. Como un segundo objetivo tentativo, se ha venido esbozando el tema de restauración ecológica. Restauración ecológica participativa, en donde mencionaban en la sesión pasada, olvido el nombre de la compañera, pero mencionaba de manera certera la importancia, pues obviamente, de las cercas vivas, de hacer cerramientos de las zonas de restauración tanto pasiva como activa. Y eso es una estrategia no solo para aumentar la fauna, la flora y el agua, sino que también son estrategias de adaptabilidad a la crisis climática, porque el hecho de que estemos sembrando y restaurando, pues nos está dando como comunidad y como territorio, digamos, mayor capacidad de respuesta o de resiliencia frente a los embates climáticos que puedan suscitar aquí en Caldas. Otra línea posible que pueda trabajarse y como que se ha venido esbozando a través de las conversaciones es el tema de bioeconomías. En bioeconomías, por allí también una compañera nos invitaba desde un tema de artesanías, creo que es la compañera de Pácora, si mal no recuerdo, de artesanías, digamos, ecoamigables, pero también pudiéramos hablar acá de turismo comunitario, que viene siendo también digamos, una de las estrategias de sustento económico en los territorios, pero también pudiéramos hablar acá el tema de biopreparados o gastronómico, por ejemplo. Y otra, digamos, gran línea que se ha venido conversando es el tema de la agroecología o de la soberanía alimentaria, que bien hacía en la aclaración que no fuera solo soberanía, sino seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, a partir de las conversaciones que hemos tenido en las dos sesiones anteriores, surgen estas posibles líneas a trabajar, que sería bueno ponerlas un poco en palabra. Entonces las recuerdo: monitoreos y biodiversidad, restauración ecológica participativa, bioeconomías y soberanía alimentaria. Entonces vamos a tomar un poco, primeramente, el título, y sobre este vamos a conversar un poco, simplemente a ratificar o hacer algún ajuste si lo sentimos. ¿Por qué así muy breve? Porque hace 8 días ya, digamos que discurrimos mucho argumento sobre el título. Entonces, de los presentes, ¿qué sentir o qué ajuste sienten que merece el título? Gobernanza biocultural de los acuatorios, territorios y justicia socioambiental en clave de la adaptabilidad a la crisis climática en el departamento de Caldas. Entonces, rodamos la palabra, por favor, frente a este título. ¿Qué ajustes, qué complementos, o lo ratificamos efectivamente? ¿Algún comentario, alguna percepción al respecto? A mí me parece perfecto. No sé, pues se ha trabajado bastante en eso y veo que tiene muchos argumentos en cuanto a las palabras. Bien, gracias, Denise. ¿Alguna otra persona?
Yo creo que el nombre recoge como todas las percepciones que se han venido, pues que se tienen desde el territorio. O sea, entonces yo considero que es un muy buen nombre. Perfecto, gracias Patricia. Bien, si hay alguien más, adelante, si no, igual entendemos que hace 8 días, sí, hace 8 días, el jueves anterior, lo ahondamos bastante. Entonces, estando listo ese título, vamos a coger uno por uno de los objetivos o de las posibles líneas. Entonces, vamos con la primera. Entonces, la primera nos dice monitoreo y biodiversidad. Conversemos un poco al respecto. ¿Cómo están Neira? ¿Cómo están Aranzazu? ¿Sienten que este tema de monitoreo es importante? ¿Cómo puede aportar el monitoreo a los conflictos que ustedes viven en sus territorios? ¿Cómo puede aportar el monitoreo en torno al conflicto con las aguacateras o en torno a la minería o en torno a la hidroeléctrica? Entonces vamos a pensar no solo voy a copiarlos acá en el chat, los 4, y vamos a pensar no solo en el primero. Y dejo la pregunta abierta allí. ¿Cómo los monitoreos de fauna y biodiversidad pueden aportar en el conflicto que vive su territorio? ¿Nos escuchamos? David, Adelante, profe James, gracias. sí, es lo siguiente. Yo creo que en este primer, digámoslo, momento de monitoreo de biodiversidad, creo que es importante establecer una articulación con las diferentes instituciones que hoy en día están haciendo un monitoreo del agua, un monitoreo del aire, un monitoreo pues de diversos componentes. Entonces sería muy adecuado poder establecer una articulación porque, pues, digamos lo que son instituciones de carácter público que deben compartir toda esa información y pueden servir para que un proyecto como el nuestro también se cualifique a partir de una información que debe ser pública. Ya lo consigna pues el acuerdo de Escazú, que es la posibilidad que nosotros todos tenemos frente al acceso a la información. Muy importante, profe. Allí en el Drive estamos en estos momentos copiando pues como todas esas ideas que nos van a dar la ruta. Entonces, en cuanto a los monitoreos, un primer punto muy importante, identificar los actores que están monitoreando el territorio y generar una articulación con esas instituciones, ¿verdad? Sí. Perfecto, es claro. ¿Qué más pensamos que es importante en este primer punto de monitoreo de biodiversidad? Ya el profe nos da un punto bien importante, podemos seguir complementando. ¿Quién más quiere aportar? Yo pienso que desde la tecnología, el avance de la tecnología, Corpo Caldas debería implementar ciertos artefactos en cada municipio, oficina que representa Corpo Caldas, y que la oficina preste estos aparatos tecnológicos a las comunidades y tener muy en cuenta pues a las comunidades rurales que son las que conocen los territorios y manejan las problemáticas, ¿no? Donde los campesinos puedan llegar a la oficina y pedir como este monitoreo a través de la tecnología y también de las acciones, pues las acciones las hace el campesino, pues pienso yo. Muchas gracias. Importantísimo, Denis, muchas gracias. Entonces, todo el tema del paquete tecnológico y tecnologías al servicio de los monitoreos comunitarios. Como bien decías, con Corpo Caldas es importante añadir también universidades, ¿cierto? ¿Dónde está la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales, la Universidad Católica? ¿Qué tan al servicio de las comunidades están las universidades realmente, que es su razón de ser, entre otras, o qué tan al servicio del mercado? Porque a veces encontramos que le resulta más fácil a una aguacatera hacer el estudio de aguas que a una comunidad. En Villa María tenemos el caso donde las comunidades han venido haciendo articulaciones para lograr los estudios de agua que permitan el argumento técnico donde se constate
que han contaminado el agua, las aguacateras, ¿cierto? Entonces, muy importante lo que dice el compañero, y ahí también puse las universidades recordando que, bueno, todo ha de servir, ¿verdad? Y en estos días había, y disculpen la ironía quizás, pero había bombos y platillos porque la Universidad de Caldas es la primera en el país con la Facultad de Inteligencia Artificial, ¿sí? Entonces, ¿qué tecnologías puede aportar esa facultad al servicio de la comunidad? Sensores inteligentes, sensores remotos, estaciones de monitoreo en vivo, donde estemos casi que milimétricamente siguiendo los cambios que tienen nuestros cauces, nuestros ríos. Entonces, muy importante lo que dice el compañero en el sentido de ya la infraestructura tecnológica que debemos tener para esto, ¿cierto? Es importante también visualizar porque, a ver, esto más que un proyecto es un sueño, cada proyecto es un sueño, y nos dijeron que hay que soñar en grande, ¿cierto? Entonces nosotros debemos a partir de este sueño arriesgarnos a soñarnos este proyecto y, ¿por qué no?, poder a partir de este proyecto gestionar, por ejemplo, una infraestructura básica para las comunidades, al menos unas piloto, donde podamos conseguir unos sensores, digamos, por territorio, qué sé yo, pero que esto sí nos posibilite tener, dejar capacidad instalada, infraestructura instalada, porque es necesaria para hacer los monitoreos, ¿cierto? Entonces, muy importante como esa parte de tecnologías. Ahí quiero sumar algo en el tema de monitoreos. Es una situación en la que estamos en estos momentos con el Parque de los Nevados, donde hemos alertado mucho sobre varios impactos que está acarreando el Parque de los Nevados con la carretera, pero también con la geotermia y con otros proyectos. Y hace unos días en una audiencia pública el magistrado básicamente se lavaba las manos y a todos nos decía, ¿ya tienen los estudios? No, pero es que eso está contaminando, ha desplazado campesinos. ¿Dónde están los estudios? No, magistrado, pero es que el agua está contaminada. ¿Y dónde están los estudios? Sí, digo que se lava las manos porque son estudios que le corresponden a las corporaciones, pero que ellos están diciendo que no hay plata para realizar y básicamente están subestimando, están desechando nuestras denuncias que porque no tenemos los estudios. Pues qué bonito que el día de mañana, pasado mañana, lográramos esa fuerza de gestión y cuando nos digan dónde están los estudios, de una vez los pongamos sobre las mesas y les digamos, acá están los estudios, porque es que es un equipo técnico comunitario y popular que ha venido levantando el ejercicio de monitoreo. Solo quería dejar como esa cuña para fortalecer también la importancia de estos monitoreos en el contexto de esa relación de poderes. Por acá la compañera María Betsabe y luego el profesor James. Sí, yo veo que, bueno, ese primer objetivo fundamental, pero no se puede quedar solamente en la parte de información, sino que pues pienso que es fundamental el proceso que hay de pérdida de los corredores ecológicos. Están, pues el tránsito de muchas especies está fracturado por diferentes procesos en el territorio. Entonces es muy importante que no solamente haya indagación y pues tecnológica, sino que haya una acción o una propuesta de acción que lleve a una reflexión frente a eso, que haya una verdadera gobernanza sobre la biodiversidad. Eso es muy importante, compañera María. Digamos que en términos de consolidar un poco más la propuesta, hacia dónde pudiéramos dirigir la acción en este punto de monitoreos. Haciendo la salvedad que el segundo es restauración, en el segundo serían acciones de restauración, pero sí estoy de acuerdo que este primer objetivo de monitoreo, si bien va a monitorear, si bien va a diagnosticar y a levantar información, ese objetivo debe ir un poco más allá, esa acción que nos invita. De pronto, ¿hacia dónde podemos dirigir esa acción para lograr consolidar el resto de propuesta? Compañera María, de pronto si se nos ocurre, o algún otro compañero, porque esto es construcción colectiva y nos hace una alerta importante. Vamos a levantar información, pero con la información, ¿qué pasa? A partir de este primer objetivo, ¿qué vamos a hacer? Sí, llevar a la conservación y poder no solamente pues conservar los corredores ecológicos, sino recuperarlos para el tránsito de diferentes especies.
Bien, perfecto. Acá estamos entonces añadiendo esa parte en donde esos monitoreos nos permitan también medir, por ejemplo, esa fragmentación ecológica, esa falta de conectividad biológica, pero también acciones puntuales que nos ayuden a recuperar la conectividad biológica. En el objetivo 2 abordaríamos todo el tema de restauración. David, qué pena. Paco, la participación tiene la mano levantada. Vale, sí, va primero el profe James y luego Pácora. Entonces, digamos que a partir de eso también se me ocurren acciones desde pasos de fauna, digamos que áreas de fauna silvestre, manejo de fauna silvestre, donde procuremos también darle esa conectividad biológica que es muy importante. Entonces, bien, acá dejamos agregado que no solo información, sino pasar a la acción en el objetivo de monitoreo. Entonces vamos con el profe James, Pácora y Doris. En ese orden, por favor. Gracias. Sí, en cuanto a biodiversidad, por ejemplo, es necesario avanzar en ligar a las universidades, a los institutos, a los posgrados, ya sea como maestrías o como doctorados, en el estudio de la biodiversidad, y es cómo podemos hacer, bien lo decías ahora, David, en una proyección real de las universidades en estos asuntos tan importantes como es, por ejemplo, el conocimiento de la biodiversidad. Entonces yo diría ligar la biodiversidad con la ampliación de las áreas protegidas, ya que Caldas, por ejemplo, es el departamento con menor porcentaje de territorio en áreas protegidas. Se ha reconocido pues la voluntad del gerente de Corpo Caldas, de Germán Alonso Páez, en el sentido de aumentar de 4.3% de que tiene Caldas en áreas protegidas a un 10%. Me parece viable y me parece loable esta intencionalidad. Ojalá que lo logremos, ¿cierto? Entonces, ligar la biodiversidad con la ampliación de áreas protegidas, precisamente donde están estos corredores biológicos que son tan importantes en el movimiento y en el respeto, digámoslo así, de la fauna, de la flora, de los hongos, y no solamente pues de estos dos reinos de la naturaleza, sino también de pensar, por ejemplo, en la biota del suelo, las bacterias nitrificantes, las bacterias que hay en el suelo, que son tan importantes en el proceso de la fotosíntesis de las plantas y todo esto. Entonces, hacer un estudio y hacer como una ligazón, digámoslo así, de la biodiversidad con el aumento de las áreas protegidas, pasando precisamente del pensamiento y del lenguaje a la acción. Entonces, nosotros hemos dicho que es muy importante que cada uno de los municipios cree o consolide un sistema municipal de áreas protegidas y que ese sistema municipal de áreas protegidas en Caldas vaya hacia un sistema departamental de áreas protegidas, que hace parte de un proceso nacional que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Muchas gracias, profe. Creo que también circunstancial este punto con base también a la intervención anterior. Acciones concretas y una acción muy contundente sería eso. Aprovechar también esa parte, digamos, como ese compromiso que hubo por parte del gobernador que mencionaba el profe, y hacer uso, jugar con esas cifras que ellos están dando de indicadores de rendimiento y que podamos promover la declaratoria de más áreas protegidas a partir de ese proyecto. Creo que sería algo bien grueso e importante. Vamos con la compañera Pácora, participación Pácora y Doris. Bueno, muy buenas tardes. En este primer punto de monitoreo y biodiversidad considero que nosotros podemos tener unos insumos que nos van a permitir
conocer mucho más, y son los PONCAS. En los PONCAS, precisamente todo esto de la biodiversidad y todo lo que le compone, pues tenemos el PONCA del río Chinchiná, el del río Campo Alegre, el del río Tapias y otros directos al Cauca, el del río Arma, el de la Miel, en el oriente, no sé si de pronto el río Guarinó tenga un PONCA, no lo conozco, pero no sé si de pronto está integrado en la parte oriental con lo de la miel, pues donde podemos encontrar muchas cosas que nos pueden ayudar precisamente a determinar pues, cuál es la biodiversidad que tenemos, y como parte investigativa sería que nosotros nos distribuyéramos y recuperáramos esos documentos. Igualmente existe un plan de gestión ambiental a nivel departamental de Caldas, donde también vamos a encontrar información, y lo que dice el doctor James es muy cierto, hay que mirar en las universidades, en los diferentes colectivos ambientales, en las diferentes organizaciones ambientales, qué información puede existir, porque pues para nosotros decir que vamos a ir a hacer una investigación sin recursos, aquí es donde hay que presentar un proyecto de cooperación técnica nacional o internacional, precisamente para validar esa información que podemos encontrar en muchos documentos y en muchos diagnósticos que tiene el departamento de Caldas sobre la materia. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Es muy importante, digamos, esa labor, y que durante el proceso nos demos esa tarea que mencionas, precisamente de poder, por cuencas donde estemos ubicados, y digamos que estudiando a fondo estos planes de ordenamiento, digamos, hidrográfico y ambiental que hay. No queremos, digamos, hay que construir sobre eso construido, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces hemos encontrado disonancias entre la información que hay en algunos PONCA y las realidades del territorio. Y ahí fue donde encontramos la importancia de los monitoreos comunitarios. Entonces, como que lo uno no excluye a lo otro. Si bien hay que diagnosticar y estudiar los PONCAS y los documentos oficiales que ya están, pues son a través de ellos que se rigen también las políticas públicas. También debemos empezar a encaminarnos a levantar nuestra propia información. Sentimos que es importante precisamente para comparar, para sopesar y para fortalecer también como la autonomía popular y la autonomía local. Pero bien, es importante como que empecemos a rastrear. Hay una pregunta básica: ¿dónde vivo? ¿En qué lugar estoy? ¿En qué cuenca habito? ¿Ya conozco el PONCA de la cuenca en que habito? Ah, es que yo estoy de la vereda Campo Alegre de Aranzazu. ¿Ya conozco el PONCA de esta cuenca? Entonces esa invitación también nos lleva a todos a ponernos esa tarea. Compañera Doris, por favor. Vamos. Muchísimas gracias. Tengo una propuesta que me parece que tiene que ser como muy puntual, y es tener como más cercanía con ONGs, con organizaciones, por ejemplo, con parques nacionales, que las veedurías estén o puedan estar al tanto de esos trabajos que hacen estas organizaciones, y poder ser participativos para tener de primera mano como nuevas anotaciones, nuevos datos, y tenerlos muy cerca. Ahí recuerdo una ONG que conocí, se llama WAC. Ellos hablaban de montar corredores biológicos, y en esos corredores biológicos ellos incluyen estaciones meteorológicas. Entonces, yo creo que ese afianzamiento con estas entidades que vienen haciendo trabajos ambientales, sea agua, aire, tierra, etcétera, yo creo que es bueno tenerlos muy cerca. Muchísimas gracias. Y para de esa manera poder llegar a territorio, poder hacer salidas, poder estar como más empapado de lo que está sucediendo,
porque vemos que las decisiones del gobierno van en dirección generalmente frecuentes, en dirección contraria con las organizaciones ambientales. Claro que sí, compañera Doris, muy importante. ¿Me repites, por favor, el nombre de la fundación? Es una ONG, se llama AWAC. AWAC. Perfecto, muchas gracias. Solo en aras de, por eso es un tejido de tejidos, precisamente. Entonces, como que lo que mencionas es muy importante y no queremos que este tipo de cosas se nos pierdan por ahí en el olvido. Entonces, en algún momento de esta misma formulación, puede ser muy interesante ese tipo de articulaciones. Es que para el objetivo 1 queremos articularnos con una fundación que ya trabaja en tal sitio. Para el objetivo 2 tenemos identificadas otras fundaciones X o Y que nos pueden aportar. Entonces es muy importante eso que acabas de aportar, porque pues nos va posibilitando algunas articulaciones o al menos ampliando el panorama frente a ellas. Entonces, digamos que allí queda incluida pues dentro de la relatoría. Esto es todo listo. Bien. Una última pregunta frente a este punto, porque también es importante reconocer lo que ya hemos hecho. De los procesos que ustedes han emprendido en el territorio, ¿alguno ya ha implementado monitoreos comunitarios? ¿Que alguien quiera contar una anécdota o un proceso que ya implementaron algún tipo de monitoreos en la vereda o en el lugar? Bien, tengo entendido entonces que no, ante el silencio, lo que nos supone o nos presupone que también sería importante en este objetivo tener un espacio de formación. Casi que ojalá a través de lo que hablaba el profe James ahorita con la articulación con posgrados o con universidades, ¿por qué no lograr un diplomado en monitoreo comunitario, donde nos fundamenten en torno a esta herramienta del monitoreo comunitario? Esto pues con base, lo digo, en que al parecer no hemos tenido, digamos, entre los que estamos acá partícipes, porque somos más de 45, 50 personas, hoy ya vemos 14, de repente todavía no hemos implementado monitoreos comunitarios. Entonces ahí puede haber un campo de acción bien chévere, sino también una oportunidad de formarnos, de cualificarnos cada vez más. Es que a mí me atañe mucho, por ejemplo, el tema con lo de las aguacateras y los estudios de las aguas, porque es que varias comunidades campesinas, tanto de Neira como de Villa María, han querido hacer los estudios de las aguas y ha sido muy dispendioso lograr que las universidades les realicen los estudios. Entonces tenemos que, a partir de ese primer objetivo, lograr no solo el acercamiento institucional, no solo la articulación entre esos actores, sino también la formación para nosotros mismos, generar también esos estudios de aguas, por ejemplo. Porque ¿quién podría monitorear mejor un territorio que el que vive en él? De hecho, quienes vivimos en territorio ya somos la mejor tecnología de monitoreo, porque constantemente estamos viendo el cambio del cauce, el cambio de la corriente. Sabemos, los campesinos que están allá en territorio saben mejor que cualquier académico cuándo el río cambia, cuando está siendo producto de sobresedimentación. Entonces, bueno, siento que esa parte es bien importante y la vamos a agregar allí como mirando posibilidades de gestión dentro del objetivo, poder generar un diplomado en torno a los monitoreos comunitarios. Perfecto. ¿Alguna participación en torno a este punto o pasamos al segundo? David, yo no sé cómo levantar la mano, pero quiero aportar algo también. Tú hablas de unos monitoreos no solamente a las aguacateras y a las partes, sino también a las aguas que tomamos los campesinos a los diferentes acueductos de los 27 municipios en las zonas rurales, que veo que no hay un monitoreo
sobre las aguas, si estas aguas son, pues qué grado de contaminación tienen y todo ese tipo de cosas. Pues pienso que es muy importante ese monitoreo también y que se debe de incluir a los acueductos rurales en el monitoreo de las aguas. Ah, claro, Denise, perfecto. No lo teníamos allí todavía, el tema de los acueductos, los acueductos comunitarios, y ellos están de hecho organizados en REC también, la red de acueductos comunitarios. Ahí vamos identificando entonces para el cumplimiento de ese objetivo, no solo unas ideas, sino también unas tareas. Entonces, que es poder ir articulando con esos actores de incidencia como la red de acueductos comunitarios, que son quienes están siempre pendientes del seguimiento de sus aguas. Muchas gracias, Denise. Cuando alguien tenga dificultad con lo de levantar la mano, simplemente lo manifiesta e interviene. Acá digamos que libertad no es tan estricto. Por acá vemos otra manito levantada. Paco, la participación. Bueno, nuevamente, teniendo en cuenta lo que dice el compañero anterior, don Denis Alberto, me parece el que intervino. Tenemos al PDA, Plan Departamental de Aguas, que nos puede ayudar o contribuir en los estudios de las aguas de los abastos o de los acueductos, que ellos mismos construyen o que construyó en determinado momento el Comité de Cafeteros con el INS, con el Instituto Nacional de Salud, y esos estudios de análisis de agua se pueden lograr bien sea también con la Dirección Territorial de Salud de Caldas y utilizar el recurso del Plan Departamental de Aguas. Muchísimas gracias. Vale, mi hermano. Decías al final, Dirección Territorial de Caldas y Plan Departamental de Aguas, ¿verdad? Sí, Dirección Territorial de Salud de Caldas, que ellos hacen los estudios de análisis de agua. Lo mismo que con las empresas de los acueductos municipales, y en algunos con Empocaldas, en otros con aguas de Manizales, o por ejemplo con aguas de Aranzazu, con aguas manantiales de Pácora, y donde hayan acueductos que sean de propiedad de los municipios. Ellos hacen los estudios de análisis de aguas, entonces son elementos, recursos o información que nosotros juiciosamente podríamos ir recogiendo. Totalmente, sí, señor. Es bien importante, pues, como que aprovechar que ya hay instituciones que deben, por función pública, deben realizar esos estudios. Entonces también es importante nosotros saberlo para exigirlo, ¿sí? Para acercarnos y exigir también esos estudios. Eso, pues, en los conflictos y en la particularidad del conflicto en cada caso, ¿cierto? Sé que sucede con las aguacateras, pero acá solo como por dar un ejemplo, porque realmente nuestro abordaje va a ser integral, ¿cierto? No va a ser a un solo conflicto como tal. Lo mencionábamos en la sesión presencial con la cartografía, digamos, ¿sí? Y qué pena ahí la cuña, pero así como ellos lo piensan como en bloque, como ellos vienen implementando un bloque minero, energético y agroextractivista, nosotros también lo pensamos en bloque y es el corredor biocultural y agrodiverso. Entonces, a partir de ahí, es digamos como el movimiento que hacemos y por eso es importante puntualizar algunas necesidades para recogerlas dentro del paquete general o del corredor biocultural que queremos, digamos, promover. Bien, entonces acá quedan unos insumos frente al primer punto de monitoreos y biodiversidad, desde establecer articulación entre instituciones que monitorean el agua, el aire, etcétera, el paquete tecnológico al servicio del monitoreo comunitario, que no solo sea levantamiento de información, sino acciones de recuperación, que la biodiversidad que estemos monitoreando vaya ligada con la posibilidad de ampliar las áreas protegidas en el departamento, los estudios pues que ya hay en cada departamento poderlos ir indagando, los POMCAS y demás, la mayor cercanía entre las veedurías, eso es también algo importante que mencionaba con las ONGs de los parques naturales, la posibilidad de realizar unos diplomados para
formar y cualificar en torno a los monitoreos comunitarios y acercarnos a actores como la red de acueductos comunitarios, juntas de acción comunal y demás, y además las oficinas del Plan Departamental de Aguas y Dirección Territorial de Salud de Caldas. Estos son solo una idea, lluvias de ideas que entre todos estamos generando para ir a partir de ellas consolidando ya la redacción escrita del primer objetivo, ¿cierto? Vamos a conversar brevemente sobre el segundo objetivo para abordar esos dos objetivos el día de hoy, y el día jueves abordaríamos entonces el tercer y cuarto objetivo para ya ese día, a partir de unas lúdicas y unas dinámicas entre todos, priorizar. Entonces ya tendríamos este paquete de objetivos o de líneas, y el jueves lo que vamos a hacer es priorizar para condensar todo en un objetivo general y 3 objetivos específicos. Entonces vamos a hablar un poco. Sí, bien pueda. Hola. Acá en el chat tenemos Elisenia Ramírez. Me parece importante implementar la teledetección como herramienta que facilite la obtención de datos ambientales. Y Denise nos decía que le encanta la idea de formación y actualización de conocimientos. Súper. Esto de la teledetección es genial, así como otro montón de herramientas que hoy la tecnología nos posibilita, ¿cierto? El tema de los drones, el tema de los sensores inteligentes. Hace poquito con la Universidad de Caldas estamos también participando en otro proyecto y se va a implementar un tema de fitorremediación, entonces con algunos profesores de la universidad para hacer saneamiento de aguas a partir de hongos o de plantas. Entonces, todos estos temas debemos irlos recopilando acá para poderlos soñar, porque es que realmente lo bonito de un proyecto es eso, que uno plasma un sueño y ya luego con gestión y acción se llevan a la realidad, ¿cierto? Pero acá estamos en esa primera fase y por eso esa herramienta de la teledetección es bien valiosísima a la hora de monitorear un territorio. Vale, entonces en monitoreos vamos consolidando estas ideas. Igual, si de acá el jueves estamos llenos de ideas y estamos muy creativos, el jueves recibimos todas las ideas que tengamos. Esto se trata de estar creando. Entonces el jueves vamos a seguir creando para ir consolidando y aterrizando. Ahorita es solo como la lluvia de ideas inicial y el jueves ya la aterrizamos. Ahora, en el segundo punto, que es un punto que creo que todos estuvimos de acuerdo que era importante implementar, y es la restauración ecológica participativa. Frente a este tema, ya de hecho en el punto anterior conversamos algunas cosas de conectividad biológica, de recuperación ecosistémica, que son, digamos, cualidades que permiten la restauración ecológica. Este quizás sea más afín a alguno de los procesos, entonces empiezo por la pregunta final que hice en el punto anterior. De los procesos que ustedes vienen caminando, acompañando o promoviendo, ¿alguno ya ha implementado restauración ecológica? Y si nos quiere contar sus logros o sus aportes. Restauración. ¿Quiénes han implementado restauración en sus procesos? Bien, vale. Entonces, digamos que la restauración, acá es importante mencionar algo. ¿Cuál va a ser el tipo de restauración que nosotros hacemos? Porque restauración hay mucha, ¿cierto? Y hoy por hoy hay más. La restauración tristemente se volvió casi que una banderita de guerra de las instituciones o un checklist donde ponen un chulo y dicen, hicimos restauración. Sembraron 10.000 árboles y al cabo del año no fueron exitosos ni 1.000. Pero sirvieron para los aplausos institucionales. Entonces, no es el tipo de restauración que queremos hacer, no es sembrar por sembrar. Por eso, el planteamiento conceptual es restauración ecológica participativa. Eso nos obliga a estar de la mano de las comunidades, donde sean ellas las orientadoras del proceso de restauración, donde sea obviamente con especies nativas, con especies acordes a los pisos térmicos
y a los ecosistemas en los cuales queramos reforestar, donde haya la fase más importante de la restauración, que es ¿cuál? El seguimiento. Y es donde rara vez hay plata para eso. Entonces rara vez se hace seguimiento efectivo de la restauración y se quedan simplemente en la pantalla inicial de decir sembramos tantos árboles y ya. Pues nosotros no necesitamos cifras, nosotros no nos llenamos de estadísticas. Nosotros los que guardamos los territorios nos llenamos de acciones, no de estadísticas. Entonces desde ahí quiero dejar esa premisa sembrada, porque es a partir de ahí que vamos a germinar ese proceso de restauración. Entonces, bueno, vamos a compartir por acá un poco palabra y seguimos ahondando sobre la restauración ecológica participativa. Compañera Doris, adelante. Muchas gracias. Eso me hace pensar en lo importante que es que las veedurías puedan, de alguna manera, hacer presencia, buscar los recursos y hacer presencia en diferentes territorios, conociendo las particularidades que aquejan en esos territorios. Y me parece demasiado importante, aquí marcaría la pauta, el tener los conocimientos y la formación para que las veedurías tengan un estatus frente a las acciones que se tomen, por ejemplo, dentro de cada municipio, que se tengan en cuenta cuando sea el caso, en sesiones de concejales, en ocasiones muy importantes. Es decir, en la medida en que uno aprende y uno tiene las herramientas de conocimiento, en esa medida va ocupando lugares y va escalando y tiene autoridad. Entonces, yo creo que en este momento las veedurías se pueden sentir aisladas porque no hay ese afianzamiento, esa familiaridad, esa figura como comunitaria, de familia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, compañera Doris. Nuevamente allí resaltando la importancia de esa cualificación, de esa formación de las veedurías para, digamos que, estar como de igual, de tú a tú, como dicen, en esa relación de poderes, porque a veces como que no se le da el lugar que se merece tanto a los procesos de veedurías como a los procesos de defensa territorial. Entonces esos escenarios de formación precisamente nos van a posibilitar que realmente se reconozca y se valore la acción constante que se está haciendo desde estos dos escenarios. Bien, en cuanto a restauración ecológica participativa y haciendo la salvedad ya mencionada, ¿cómo recibimos, qué opinión nos merece frente al objetivo 2 de este proyecto? Es decir, cómo la restauración ecológica participativa puede aportar en nuestro proceso de gobernanza territorial y de justicia ambiental. David, yo pienso que la Denis, restauración adelante. ecológica, yo pienso que la restauración ecológica se ha hecho en diferentes procesos, en diferentes territorios. ¿Cuál es el problema? El problema es que se hace la restauración, se hacen bombos y platillos, se hace en el comité de los aplausos para las administraciones, pero resulta y acontece que no hacen el seguimiento, el monitoreo de cómo fue la acción hace 3 meses de lo que hicimos. Y que hace falta un ente que regule como esa parte, y en este caso pensaría yo que sería Corpocaldas o articulado con las mismas comunidades y las mismas juntas de acción comunal. Si vemos las juntas de acción comunal y las juntas administradoras de acueductos no hacen esa parte, y pienso que las juntas administradoras de acueductos, de abastos, están muy alejadas de este tipo de procesos. Si vemos bien, en estos procesos ningún representante de junta administradora de abastos rurales no asisten a estos procesos, desconocen totalmente la información.
¿por qué se lo digo yo? Porque yo tuve la experiencia y fui secretario de una de las juntas administradoras y donde yo vi mucho la restauración ecológica llegaba, mas no se hace el seguimiento y en el seguimiento es donde está el éxito de la acción. Pueden haber muchas acciones, pero realmente falta el seguimiento, el monitoreo de esa acción que se hizo en 6 meses, en 1 año, en 2 años. También lo pongo como ejemplo, en Corpo Caldas, hacía 20 años, colocaron unos pozos sépticos y después de 20 años hacen un seguimiento y donde de 30 pozos en el municipio o en una vereda existían 5. ¿Por qué? Porque no hacen realmente un seguimiento. Y también la experiencia de la Junta Administradora de Acueducto que yo manejé, donde se sacó un proyecto y donde se dio una licencia y donde hicieron una bocatoma con unos costales. Entonces, ¿dónde está el ente regulador o el ente que sigue ese tipo de recursos que llegó y no se hizo el seguimiento? Entonces, creo que hay que articular y hacer énfasis en las juntas de acción comunal, que son los representantes de las comunidades y la voz de los pobladores en el territorio y las juntas de acueducto, porque es que las comunidades necesitamos el agua. Y es la parte más importante que estamos trabajando aquí como la columna vertebral, como tú decías, en cuanto al todo lo que se está haciendo para accionar como corporación. Entonces pienso que hay que articular juntas administradoras y juntas de acción comunal. Yo quiero agregar algo, no alcanzo a levantar la mano porque me parece importante lo que acaba de decir Denis, y es que estamos muy acostumbrados a que se haga alguna actividad, se construya, se genere como algo aparentemente importante y esa acción se tiene en cuenta por el instante. Todos unidos para la foto, pero luego pasa al olvido. ¿Por qué? Porque habrán otras personas que intentarán o procurarán hacer nuevas actividades, pero con el mismo destino, pasar al olvido muy pronto. Entonces nos contentamos con posar para la foto y se acabó. Entonces ahí vuelvo e insisto en el fortalecimiento de las veedurías y que las veedurías sea como esa constante que está al tanto de lo que puede estar sucediendo en territorio y tenga conocimiento y sepa legalmente cómo puede la comunidad estar apoyada en ese sentido. Muchísimas gracias. Totalmente, compañeros, muy certeras ambas apreciaciones. Y bien, si bien es necesario articular esas juntas administrativas abastecedoras, esas juntas de acción comunal, y es algo al escenario que tenemos que llegar, pues también partimos de que, como bien decía el compañero Denis, no están asistiendo a estos espacios. ¿Qué pasa? Y queda esa gran interrogante allí. ¿Qué pasa con estas juntas de acción comunal? ¿Qué pasa con estas juntas administradoras? ¿Qué tanto interés tienen real en el territorio cuando hay espacios de articulación territorial y no manifiestan un interés? Pero los que sí están aquí, a los cuales va dirigido este proceso de formación, son esas veedurías precisamente que menciona la compañera Doris. Entonces siento que es ocuparnos precisamente de fortalecer la parte, digamos, formativa y acompañar ese proceso con las veedurías para que estos procesos de restauración sean reales y no sean un comité de aplausos, porque eso es lo que hemos leído en los territorios, que están restaurando porque es lo que les está dando plata a ellos para ganarse las convocatorias, o están restaurando es por lo que es eso lo que les está dando aplausos a la administración, a Corpo Caldas o al gobierno de turno frente a una imagen social. Pero ecológicamente, ¿está siendo exitosa la restauración? No. Tristemente, el 90% de esos casos no son restauraciones exitosas desde la ecología, que es principalmente pues como
el sistema al cual se quiere subsanar. Es un sistema ecológico y ecosistémico. Entonces, es muy importante las salvedades que hacemos porque nos da un marco de acción de qué no queremos hacer, qué no vamos a permitir que se convierta este objetivo 2 de restauración ecológica participativa. Para poner en el otro lado de la balanza qué sí queremos hacer, cómo concebimos nosotros una correcta restauración ecológica participativa. Si bien tenemos que estar atentos a ser veedores de las restauraciones de las instituciones, cuando nosotros tenemos la oportunidad de restaurar, como es este el caso, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es, digamos que también la invitación para ir esgrimiendo un poco esa estrategia de restauración propia. Cuando ya nosotros como comunidades somos los que tenemos la restauración, ¿cómo la queremos implementar? Para David, no caer en esas falacias. David. Compañero James, compañera Doris, compañero Sergio de GeoEstabilidad. Sí, compañero. Frente James, a este tema de la... Sí, compañeros, frente a este tema de la restauración ecológica participativa, es bueno también adentrarnos en qué es lo que ha sucedido con nuestros ecosistemas. Bien lo decía o lo dice el doctor Gonzalo Duque, que Caldas es un jardín deforestado. La mayoría del territorio está en potreros y debe estar en bosques o selva, ¿cierto? Entonces, frente a este problemón que hay, ¿cómo avanzar en dar y en construir y realizar una solución, como lo dice David, una solución, digámoslo, integral a esta problemática, ¿cierto? Porque en determinadas ocasiones nos hemos dado cuenta de la siembra, digámoslo, en las cuencas de árboles que no son nativos y que antes crean problemas. Entonces, mirar el problema en su integralidad también, porque es que la restauración es precisamente el cómo desde nosotros abordamos esa problemática para solucionar realmente y cómo lo hacemos de una forma participativa, de tal manera que sea posible que esa restauración sea continua en el tiempo y que no sea solamente una siembra de unos árboles para un tiempo determinado y se talen después. La restauración tiene un compromiso con la vida de los árboles o con la vida de las especies vegetales que se siembran, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay que reconocer la importancia de un enfoque biocéntrico también en este ejercicio de la restauración. Y en cuanto a lo participativo, pues también decir que esa participación debe ser cualificada, debe ser formada. Yo creo que el problema de la participación hoy en día, tanto en las veedurías como en la ciudadanía en general, es la poca formación que hay de conocimiento de todo lo que tiene que ver con la participación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las veedurías, yo creo que es necesario avanzar hacia lograr autonomía real de las veedurías, que tiene que ver necesariamente con la formación y que tiene que ver necesariamente con la autonomía financiera. Porque si no avanzamos hacia allá, entonces las veedurías, digamos, lo que tratarán de hacer todo lo que puedan alrededor pues de la problemática ambiental, pero también
es necesario decir que la autonomía también tiene que ser de tipo financiera para que desde ese punto de vista las veedurías tengan autonomía en su acción, ¿cierto? Entonces no tenerle miedo a avanzar hacia una autonomía en las veedurías, en un proceso de cualificación permanente y de formación, porque es necesario que un conjunto colectivos de organizaciones intervengan con formación y con argumentos en la solución de la problemática. Perfecto, profe James. Muy precisa la participación y muy necesaria sobre todo esa formación constante y que sea la manera y el camino mediante el cual las veedurías realmente se fortalezcan y nos fortalezcamos, porque es allí donde encontramos pues como la posibilidad de guardianar el territorio en la medida que nos formamos para eso. Entonces, muy importante. Compañera Doris, compañero Sergio. Mi sentir, mi percepción de cuando hablan de el no seguimiento, la no continuidad, la no presencia de las personas, por ejemplo, estaban hablando de los acueductos veredales. ¿Qué pasa? Que las personas no hacen presencia, que las personas no le hacen como seguimiento, no se apropian como de los temas que les conciernen. Yo creo que en gran parte está pintadito por la politización. Entonces yo creo que hay que tener muy en claro que si no hay independencia política y no hay esa liberación de la coerción política de los partidos políticos que es tan marcado, porque se ve mucho, por ejemplo, en los concejales, que esa mayoría quieren callar a la minoría. Entonces yo creo que esa misma represión funciona de manera muy importante en los campesinos, en el campesinado, en la población rural. Y entonces yo creo que hay que empezar a trabajar sobre eso, la independencia política. Gracias. Es estratégico, compañera Doris. Por acá lo agregamos entonces, autonomía e independencia política de los procesos. Casi que el proceso no dependa de esa politización, ¿cierto? Que esté por encima de... Yo creo que es como ser... no encuentro es como generar tanta seguridad que a la gente no le dé miedo, porque la gente, por ejemplo, cuando están haciendo campañas políticas, no, es que si usted va a votar por fulano de tal, a usted le van a quitar esto, le van a quitar esto, le van a quitar lo otro, y sí. Vienen las mentiras, y viene el miedo, viene la coerción, entonces venga, lo apoyamos porque si no lo apoyamos nos va a ir peor de lo que estamos. Entonces siempre, y lo estamos viendo ahora, y con la inteligencia artificial lo estamos viendo ahora, que hay mentiras por todas partes y ya no se sabe en dónde está la verdad. Entonces yo creo que hay que tener como los argumentos y saber que, por ejemplo, las veedurías son un grupo de personas imparciales, y es ahí donde se va a encontrar la verdad cuando la gente quiera preguntar. Muchas gracias. Ya, total. Vale, muchas gracias, compañera. Valioso aporte. Sigue por acá el compañero Sergio de Geoestabil y hay otra personita levantando la mano, pero no la logro visualizar. Si me ayudan allí, por favor. Patricia, no logro saber quién es. Vamos con Sergio mientras tanto. Gracias, David. Bueno, no, yo solamente quería hacer un comentario como así rápido y unas anécdotas con lo que yo he vivido pues a través de la experiencia con la parte de la geología. Y es que pues digamos que en los planes de ordenamiento, planes de manejo, muchas veces nos encontramos con personas que de pronto no tienen, digamos que personas que tienen problemas de manejo de aguas, porque principalmente pues es el agua y el manejo del agua el que hace que tenga uno como un control del territorio y una apropiación de cada uno
al poder como persuadir sobre esas personas y mostrarles esa necesidad de cuidar y apropiarse del territorio para que ellos mismos encuentren y busquen las soluciones adecuadas para poder que ese terreno, pues desde el punto de vista de estabilidad, por ejemplo, que es donde nosotros, dentro de lo personal y dentro de lo que queremos ejecutar con la fundación, es poder llegar a las personas de aquellos territorios que tienen, digamos que, ciertas condiciones de terreno, de deslizamientos. Lo que hacemos es entrar en una temática de educación, de socialización de la problemática y dar una solución. Lo que hablaban ahorita, por ejemplo, de restaurar con especies endémicas en algunos taludes, fue como un principio con el que empezamos con algunos propietarios de algunas fincas, les mostrábamos el problema, les dábamos una solución y pues al final se ejecutaba o no se ejecutaba, pero siempre cuando se ejecutaba se trataba de ejecutar como tratando de tener esa armonía en el ecosistema para hacer una restauración del mismo con especies endémicas que después de un tiempo empezamos a tener en cuenta que era necesario reforestar con algunas especies donde la misma fauna como tal tuviese como esa necesidad de poder intervenir en esos pequeños espacios y ecosistemas pues locales para poder seguir siendo parte de todo ese corredor biológico que hay a nivel global. Entonces es como esa necesidad de poder transmitir el conocimiento para poder hacer de que las personas se apropien de su territorio y puedan tener como esa capacidad de dar solución a los mismos conflictos que viven en su área. Y muchos también se ven pues inducidos porque pues tienen un terreno de tal magnitud y tienen algunos deslizamientos activos. Si uno llega y habla con las personas y les muestra la problemática, pero también les muestra una solución, entonces la gente ya se va como encaminando como por ese conocimiento, como por esas bases para poder entender un poco más la dinámica de cómo funciona todo el ecosistema como tal, porque bien, como les decía ahorita, arranca desde el mal manejo de aguas descorrentidas, no son superficiales, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la vegetación que hay en el espacio, dependiendo pues de la capacidad de que la escorrentía no pegue directamente el suelo, de la vegetación que hay, etc. Entonces es como esa parte de la apropiación del territorio que es fundamental mostrársela a todas esas comunidades con las que uno viene trabajando. Bueno, solo era eso. Muchas gracias. Bien, muy importante y lo que el compañero también nos menciona, y más en estas topografías abruptas propias de esta cordillera y de esta región geográfica en la que habitamos. Y es precisamente que cuando se habla de restauración, a veces se omite el tema de la bioingeniería, ¿sí? Y es precisamente allí como un talón de Aquiles que se encuentra a veces los procesos en estas topografías. Entonces, tener en cuenta todo este tema de estabilidad geológica, manejo de escorrentías de agua, bioingeniería, pues nos va a permitir tener como mayor elementos para hacerlo de manera integral. Entonces, bueno, gracias allí como por la ampliación. Por acá estaba también el compañero Pácora levantando la mano y luego otra manito por allí que no alcancé a ver. ¿Me ayudan, porfa, en la moderación? Vamos con Pácora mientras tanto. Adelante. Bueno, gracias. Quería complementar un poquitico más que la experiencia nos ha dicho que las juntas administradoras de los acueductos veredales no tienen un plan de acción o un plan de manejo de dicho acueducto o de dicho gasto. Entonces sería muy importante también iniciar una campaña, como lo decía el compañero anterior, de capacitación y de que ellos elaboren también sus propios planes de manejo de sus acueductos. Gracias. David, en este instante ya no tenemos más manos levantadas. La mano que tenían levantada era el compañero Pácora. Ah, ya, perfecto. Entonces decías que Una campaña de capacitación para la elaboración de los planes de manejo de los acueductos comunitarios, ¿verdad? Para saber que sí quedó bien recogida la idea. David. Correcto, David, sí. Una pregunta. Sí, profe James. Es Adelante. que viendo acá
los 4 temas, ¿cierto? Monitoreo de biodiversidad, restauración ecológica, bioeconomías, agroecología, seguridad alimentaria. Y me pregunto yo si es posible adicionar algo sobre cambio climático y gestión del riesgo, porque no lo veo pues como presente ahí en este proceso, y sabemos pues que por las características de las montañas nuestras, el asunto pues de la erosión, el asunto de los deslizamientos y los movimientos en masa de tierra están siendo muy frecuentes por la cantidad de agua que está cayendo, y entonces me hago la pregunta sobre cambio climático y gestión de riesgo. ¿Tenemos algo? Profe, gracias. Importante allí como la alerta, y bueno, ahí lo acabamos de incluir. Realmente en estos momentos tenemos el chance de hacerlo, porque recordemos que ahorita estamos haciendo esa lluvia de ideas sobre estas ideas madre. Y el jueves vamos a entrar al ejercicio de priorizar. De estos 5 o 6 ideas madre, debemos priorizar para consolidar esos 3 objetivos específicos. Pero siento que sí o sí ese tema de cambio climático debe quedar. El de gestión de riesgo, sabemos de sobremanera la importancia que tiene en esta geografía, y casi que pasa muy desapercibido, poco se aborda, y este sería un buen momento para hacerlo. Y lo de cambio climático sí o sí, porque eso nos va a dar el engranaje desde el título, que es toda esta gobernanza, toda esta justicia socioambiental, la estamos encaminando precisamente para la adaptabilidad de este territorio a la crisis climática. Entonces siento que ese puede ser un punto aparte, así como tal cual como lo mencionas, como cambio climático y gestión del riesgo, así lo incluimos allí, para que ya el día jueves colectivamente hagamos el ejercicio. Entonces, Listo. bien, muchas gracias, profe, por ahí consolidar estas ideas entonces en torno a la restauración que fuimos mencionando de acuerdo a las experiencias pues que se tienen, haciendo la salvedad que no es una restauración estadística, ahí sí como dice el dicho, no es la cantidad sino la calidad, y precisamente ya iremos pensando la estrategia ya detallada de cómo vamos a implementar esa restauración para no caer en los procesos que no queremos, en esos ejercicios institucionales que dejan más vacíos que éxitos. Entonces, ya iremos pensando eso, bien sea a través de cercas vivas, de conectividad biológica, y restaurar, digamos, puntualmente áreas que sean susceptibles a conectividad biológica. De repente la envergadura del proyecto no nos da para restaurar grandes áreas en el departamento, pero sí para centrarnos en unas zonas estratégicas con potencial de reserva, con potencial de conectividad biológica, y poder aumentar allí en esos puntos esa conectividad, precisamente, valga la redundancia. Entonces eso como que es importante, haciendo pues como mención de las ideas que aquí recogimos, para también ser respetuosos y guardianar un poco los acuerdos y los tiempos, siendo ya las 7:20, vamos a empezar a cerrar un poco la sesión del día de hoy, y sabiéndonos ya todos que el día jueves entonces es presencial a las 2 de la tarde en FESCO, eso es ahí al lado del estadio en Bomberos, allí vamos a estar de 2 a 5. Es importante para visualizarnos esas 3 horas de trabajo que nos van a posibilitar el avance en el árbol del problema y definir los objetivos finales. 2 grandes tareas que seguramente en presencialidad vamos a lograr llevar a cabo. Antes de cerrar, si hay una última participación, si alguien más quiere comentar su sentir, bienvenido. Y si no, agradecernos una vez más por la presencia. Como dijimos al inicio, de ahora en adelante todos los encuentros son a las 2 de la tarde. Quisimos ensayar esta hora de las 5:30, pero la presencialidad, o la asistencia más bien, porque no hay presencialidad, la asistencia bajó notablemente, o sea, casi que al 70% bajó.
Entonces, de ahora en adelante todos los encuentros, 2 de la tarde. El próximo jueves presencial, ¿vale? Si hay alguien más por participar, lo manifiesta, si no, entonces pasamos a despedirnos. ¿Alguien por participar? Yo quiero hacer una pregunta. Claro que sí, compañera. Muchísimas gracias. Es una inquietud de alguien que asistió a una reunión con Corpo Caldas, y casualmente estaba Isagen en la reunión, y la reunión le sugerían a los campesinos que debían hacer concesión de aguas, que debían denunciar las aguas que tenían en las fincas, que para que no tuvieran la amenaza de que cualquier persona viniera y se apropiara de las aguas, y que por eso era que venían personas a querer hacer ¿cómo se llama? Proyectos con el agua ajena, y la gente se quedaba sin agua. ¿Qué cimiento tiene eso? Es una inquietud de un campesino. Muchísimas gracias. Bueno, pues digamos que siento que soy atrevido tratando de dar una respuesta porque no soy yo quien tenga ese conocimiento, la verdad, compañera. De antemano, desde lo que yo siento y pienso cuando lo mencionas, yo diría que no hay que firmar ninguna concesión sobre el agua, que a veces pueden ser, no estoy diciendo que sea el caso, pero pueden ser estrategias institucionales para, como para cooptar un poco la opinión de las personas y lograr este tipo de concesiones. Personalmente, a mí no me levanta un poco, y yo soy sincero, pues, me levanta un poco de sospecha el tema de que les digan que firmen una concesión o entreguen en concesión las aguas para que a futuro no sean amenazadas por un proyecto. De arranque la solicitud ya me parece casi que es amenazante para las mismas aguas. Sin embargo, puedo equivocarme, la verdad. Entonces, no sé si alguien de los presentes pueda dar una respuesta más, digamos, a cabalidad, o si no, si nos comprometemos desde nosotros como organizadores a transmitir la inquietud tanto a Corpo Caldas como a estos veedores también que estamos reunidos. No sé, ¿alguien más puede ampliar un poco la inquietud que tiene la compañera? Siento que es delicada y es bien importante poder sumar ideas. David, yo sí tengo algo que aportar al respecto. Corpo Caldas sí exige concesiones de agua a las comunidades y exige concesiones de agua a los finqueros. Depende, eso tiene una estratificación de uso del agua, tanto agrícola, doméstica y proyectos, diferentes proyectos en el campo. Esas concesiones de agua sí se hacen porque yo, como secretario del acueducto de una vereda, tuve la experiencia y yo fui el que solicité la concesión de aguas porque esa concesión de aguas no estaba renovada hacía 15 años, a la cual como secretario hice mi función y cumplí con todas las funciones de secretario, donde se legalizó las 4 concesiones de agua que necesitaba la comunidad. Eso sí es verdad. En cuanto a lo que dice la compañera Doris, cuando en campañas políticas se manipula mucho ese tipo de temas por ciertos políticos inescrupulosos que se basan en la ignorancia del campesino. Como pueden ver, los territorios rurales hay un nivel de educación muy bajito, y más que todo en los territorios rurales estamos quedando solo viejos, porque la juventud emigra a buscar su futuro. Y por eso es que realmente las juntas administradoras y las juntas de acción comunal no funcionan y están pasivas con respecto al nivel educativo que hay. Y los profesionales no se quieren meter en ese chicharrón, porque eso es chicharrón que no da manteca. Lo hablo así como al adagio campesino. Entonces, eso sí es verdad lo que dice la compañera. Y sucede en todo el territorio de Caldas y en todo el territorio nacional.
Bien, muchas gracias, Denise. O sea que al parecer sí puede ser una estrategia de blindaje de las aguas, quizás entonces, esa figura de concesión. Muy importante allí como esa apreciación. Sin embargo, como pasado mañana vamos a estar presencial, siento importante poderla conversar allí y ampliarla entre todos y todas, para que no pisemos sobre seguro y al compañero que le transmite la inquietud a la compañera Doris, pues poderle brindar de pronto una respuesta, digamos, amplia y consolidada. Pero ya el abrebocas que nos da el compañero Denis, pues nos permite ir teniendo claridades al respecto. Entonces también muchas gracias allí. Y con respecto a eso, pues sí tuve la experiencia del respecto, donde como Corpocal da una concesión de aguas y donde el PDA, el Plan Departamental de Aguas y Secretaría de Vivienda dan un recurso, dan un dinero y le dan al contratista y el contratista coloca unas estopas y a los 8 días la quebrada creció y se llevó la boca toma a un proyecto con un ariete en la vereda para la comunidad y resulta que y acontece que eso nunca funcionó ni nada. Y yo pasé derecho de petición y pasé muchas cosas a Corpo Caldas y Corpo Caldas me contestó de que eso no era competencia de la corporación, sino simplemente del PDA y la Secretaría de Vivienda que había dado el recurso. Los campesinos entonces hicieron para volver a retomar, colocaron unas piedras, unas guadas y le colocaron y detuvieron, le hicieron como una especie de canal a la quebrada, a la cual yo le pregunté a Corpo Caldas, al ingeniero que hizo la visita, de que eso no era posible. Yo hice araraca y todo eso quedó en palabras y nada funcionó. Sigue igual. O sea Muchísimas que gracias. ese puede ser, qué pena. O sea que eso sí puede ser como una manera también de manipulación. Yo creo que es como identificar dónde están las aguas, porque a mí me queda un poquito como esa sensación de por qué Corpo Caldas en una reunión de Isagen, pensando directamente en este tema que está con el proyecto Hidromiel 2. Entonces, y a las personas que llamaron a esa reunión tenían que ver con estas veredas que pudieran ser afectadas por este proyecto. Bueno, me confirma cosas, Denise, muchísimas gracias, pero también que quede pendiente otra respuesta. Muchas gracias. Claro que sí, entonces bueno, el jueves extenderemos allí un poco esta pregunta, tengámoslo ahí todos presentes, por favor, para que no se nos pase. Y David, bueno, sí, dale, Patricia. Está la mano levantada de Veeduría Ambiental, pero antes de darle, pues no sé si se le va a dar como más espacio, por favor les recuerdo la asistencia que tenemos en el chat, les pido por favor que nos ayuden a completar el espacio, creo que faltan muy poquitos para tener el registro y para poder seguir compartiendo todos los espacios que tenemos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer la última intervención, compañeros de Veeduría Ambiental, por favor, para ir dando cierre entonces a la sesión del día de hoy. Compañeros, adelante. Sí. David, no, es solo para el encuentro del jueves, pues creo que nosotros desde la veeduría no podríamos participar de manera presencial, lo podemos hacer de manera virtual. Correcto, muy buena pregunta, gracias. El encuentro es mixto, es decir, la sesión es presencial, pero solo y para quienes se les presente la dificultad, entonces vamos a tener un link de acceso para que se conecten de manera virtual. Lo digo que solo para ellos, para que ahora no de repente todos nos conectemos virtual, es decir, casos así como extraordinarios que se les imposibilite la presencialidad, tenemos la opción mixta con link virtual, ¿vale? Pero vamos a procurar todos, como bien decía Patricia, si alguna organización de algún municipio tiene dificultades para desplazarse, comuníquelo por favor desde esta misma noche a la Federación de ONG de Caldas para ver qué posibilidades hay de gestión y poder garantizar la presencialidad, ¿vale? Pero gracias allí por la pregunta. Entonces, opción mixta. Ok, muchas gracias. Vale, a ti. Listo, compañeras, compañeros, para ser juiciosos y guardianes del tiempo también, entonces vamos a agradecernos nuevamente por la constancia, por la continuidad, por guardianar los territorios principalmente
y por ocuparnos de aprender más, porque para defender hay que aprender, para conocer el territorio y poderlo defender, pues nos toca estudiarlo. Entonces esto es lo que estamos haciendo entre nosotros, estudiando, aprendiendo los unos de los otros, porque cada uno tiene un camino nutritivo para compartir. Entonces, bueno, no es más sino desearles una feliz noche, un agradecimiento y con muchas ganas para la sesión del jueves, muchachos y muchachas. Gracias. Hasta luego, compañeros y compañeras. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchas Todos gracias. jueves. Un abracito. Me escriben, por favor. Gracias. Si tienen algún Hasta problema para... luego. Gracias, un abrazo. Chao.